Hoy vamos a continuar con los contenidos de nuestro curso de cultura. Hemos tenido aproximadamente 3 meses estudiando los grupos étnicos de nuestro país o nuestros grupos culturales. Entonces yo creo que ya es momento de poder hablar y poder explicar algunos términos que muchas veces los leemos en algunos documentales o los escuchamos en algunas exposiciones y los leemos en los libros, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el porqué de estos términos, por qué existen, cómo se aplican también, para poder también entender a futuro, ya sea algún documento que necesitamos leer o propiamente nosotros crear algún documento como algún trabajo o en su momento de poder realizar algún ensayo o hacer algún examen, ¿de acuerdo? Entonces hay términos que se escuchan muy similares, que son términos que tienen palabras muy similares y a veces logran confundirnos. Entonces hoy vamos a ver a esa Guatemala que tiene aspectos en relación a sus grupos culturales muy importantes y que necesitamos de entender, ¿verdad? Los primeros dos términos que vamos a ver son el término multicultural y pluricultural. Guatemala se va a distinguir, y yo creo que esto es un rasgo que ya no solo es de pocos países, sino que muchos países ya tienen estas características, ¿verdad? Guatemala se identifica como un país multicultural porque dentro del territorio nacional conviven varias culturas. Ya lo estuvimos estudiando durante estos meses y nos dimos cuenta que efectivamente actualmente tenemos 4 grupos culturales en los cuales está dividido el territorio, por así decirlo, y esto aplica para el término de multicultural, ¿verdad? Hay varias culturas en el territorio nacional. La pluriculturalidad, que ya hay un cambio, ¿verdad?, entre multi y pluri, ya vamos a entender por qué. La multiculturalidad o una Guatemala multicultural se refiere a aquel individuo o a aquella comunidad, o sea, ya no estamos hablando de un área nacional, sino que de un lugar específico. Cómo interactúan en un lugar específico, ya sean los individuos o la comunidad completa, entre culturas, ¿verdad? Hay un claro ejemplo, por ejemplo, acá en Tecpan, o vamos a poner el ejemplo de la ciudad capital. Hay mucha gente de muchos pueblos que va a la ciudad capital a vivir, a estudiar, a trabajar. Y ya es un ejemplo de cómo interactúan, ¿verdad? Personas de Izabal, personas de Zacapa, personas de Quetzaltenango, personas de Chimaltenango, van interactuando en su día a día y lógicamente hay rasgos culturales que no salen de él y que no salen de su vida cotidiana. Entonces esa mezcla de cómo ver, por ejemplo, yo a mi amigo de trabajo o a mi amigo de escuela hacer cosas que tal vez para mí no son comunes, pero su cultura ya se lo ha enseñado, hace esa pluriculturalidad, ¿verdad? Hace ese match entre culturas y nos ayuda también a crecer un poco como humanos. El siguiente término es una Guatemala multilingüe, que de igual manera con el primer término va a hacer referencia a que en el territorio nacional hay varios idiomas, ¿verdad? Hay varios idiomas. Eso significa multilingüe. Recuérdense que solo idiomas mayas hay aproximadamente más de 27. Entonces ya es para que nos pongamos a pensar que en el territorio nacional tal vez hay entre 30 y 35 idiomas que se hablan. Y el término de una Guatemala plurilingüe es ya la interacción, ¿de acuerdo? Una persona o una comunidad hablando varios idiomas, ¿de acuerdo? Utilizando tal vez su idioma materno y aprendiendo otro para, ya sea para trabajar, ya sea para estudiar, ¿verdad? Que es el caso de muchas de nuestras comunidades, que su idioma materno es, por ejemplo, en Tecpan, el cachiquel, y su segundo idioma es el español. Y tienen que aprender el idioma porque lastimosamente muchos de los establecimientos son monolingües, ¿verdad? Hay solo una vía de comunicación entre el maestro y el estudiante
y tienen que aprender el idioma castellano para poder ir a las escuelas. Es algo que se estuvo corrigiendo en algunos años anteriores, o años pasados, perdón, porque hubieron algunas reformas también a nivel educación que obligaban a los maestros que trabajaban en las áreas rurales, se les exigía más a ellos poder hablar el idioma local, ¿verdad? El idioma que habla la comunidad. Algo que ya cambió en algunas escuelas, pero no es una sorpresa que podamos encontrarnos a personas que manejan, por ejemplo, el idioma materno, manejan el castellano como idioma nacional, por así decirlo, o tal vez ya aprendieron un tercer idioma que posiblemente sea un idioma extranjero. Entonces ya hay varias personas que se desenvuelven de esa manera. También una Guatemala multiétnica. Yo creo que ya entendemos que los rasgos físicos representan la etnicidad de una persona y la tendencia de sus ancestros, ¿verdad? Pues existe también una Guatemala multiétnica porque en una gran mayoría existen dos porcentajes, por así decirlo, de etnias mezcladas acá, pero también recordemos que se involucraron a personas afrodescendientes en la época de la colonia, entonces ya hay una tercera etnia que tenemos que considerar. Entonces la multietnicidad también existe en Guatemala, con varios grupos en el territorio nacional, varios grupos étnicos. Y la plurietnicidad pues es la mezcla entre etnias, ¿verdad? Este mestizaje, puedo utilizar en este caso ese término para darles el ejemplo, ese mestizaje que hay, por ejemplo, entre un afrodescendiente y un mestizo, o un afrodescendiente y un indígena, y viceversa, ¿verdad? Pero también hay casos multiétnicos de personas extranjeras que se han quedado a vivir a Guatemala y se han casado con personas locales, entonces ya hay otra mezcla también étnica y hace que podamos utilizar el término multiétnico para poder posicionar a Guatemala como un país en donde convivimos diferentes grupos de pensamientos, diferentes grupos religiosos, diferentes grupos lingüísticos, y etcétera, ¿verdad? Entonces es importante aprender a manejar estos términos, más por la cuestión de redacción, que posiblemente lo tengamos que utilizar, y el léxico, ¿verdad? Tenemos que ir enriqueciendo nuestro léxico para cuando nos toca exponer o poder trabajar algo frente a nuestros compañeros. Con esto vamos a terminar el contenido de este video, sin antes recordarles que desde la semana pasada estoy pidiéndoles que por favor se unan a nuestro grupo en Google Classroom. El grupo es para mis dos cursos, ¿verdad? Para Ciencias Sociales y para Cultura, así que van a encontrar el código de acceso en la guía de trabajo. Entonces les pido de favor que pues nos unamos, porque vamos a realizar algunas actividades en Google Classroom. Es muy probable que la próxima semana hagamos ahí nuestro parcial de lo que hemos venido trabajando con esta modalidad, así que pilas ahí. Y también tenemos que entregar el ejercicio de esta semana, se entrega en Google Classroom, pero estoy preparando ahí un material para que ustedes puedan saber cómo subir su contenido, ¿verdad? Sí, para que no tengan problema con eso. Y ya saben que si tienen alguna duda me pueden escribir y nosotros estamos con todo el gusto de poder trabajar con ustedes de una manera un poco más personalizada. Y nada, sigan disfrutando de sus clases, por favor, y nos vemos ya en una próxima clase.